Capítulo 1. Una invitación a Littlewick Manor. La invitación había llegado 3 días antes en un sobre de papel grueso color crema, con el sello de Littlewick Manor impreso en su reverso. Miss Jane Marple la había dejado sobre la mesa del Tintleshire té, junto a un jarrón de prímulas recién cortadas de su jardín, mientras contemplaba la posibilidad de asistir a lo que prometía ser uno de los eventos sociales más comentados de St. Mary Mead en los últimos meses. Una cena en honor al 70º cumpleaños del coronel Archibald Farthingale. Había leído en voz alta a su fiel doncella Martha, quien servía el té de la tarde. «Oh, Miss Marple, debería asistir», comentó Martha mientras colocaba una bandeja de galletas de mantequilla recién horneadas. No todos los días se recibe una invitación a Littlewick Manor. Además, dicen que el coronel planea hacer un anuncio importante. Miss Marple asintió pensativa mientras arreglaba los puntos de su labor de punto. A sus 80 y tantos años, con su pelo blanco y su apariencia frágil, muchos la subestimaban, considerándola simplemente como una anciana entrometida. Pocos sabían que detrás de aquella apariencia inofensiva se escondía una de las mentes más agudas del condado. «Me pregunto qué clase de anuncio será», murmuró Miss Marple. «El coronel Farthingale siempre ha sido un hombre bastante reservado desde que regresó de la India». 2 días después, Miss Marple se encontraba en el asiento trasero del viejo Austin de su sobrino Raymond. El camino serpenteaba entre los frondosos bosques que rodeaban Littlewick Manor, una imponente mansión georgiana que había pertenecido a la familia Farthingale durante generaciones. «Tía Jane, ¿estás segura de que quieres asistir? Estas reuniones suelen ser bastante tediosas», comentó Raymond mientras conducía por el camino de grava. «Oh, Raymond, a mi edad cualquier distracción es bienvenida», respondió Miss Marple con una sonrisa que ocultaba su verdadero interés. Los rumores sobre el anuncio del coronel habían inundado el pueblo, y ella sentía una curiosidad genuina por conocer la verdad. Al llegar a la entrada principal, fueron recibidos por Wilkins, el mayordomo de rostro imperturbable que llevaba sirviendo en la mansión desde que Miss Marple podía recordar. «Buenas noches, Miss Marple. El coronel y sus invitados se encuentran en el salón principal», anunció con una leve inclinación mientras tomaba su abrigo. El salón era una habitación amplia con techos altos decorados con ornamentados rosetones. Un fuego crepitaba en la chimenea de mármol, proyectando sombras danzantes sobre los retratos familiares que adornaban las paredes. En una esquina, sobre una mesa de caoba, un antiguo reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con su constante tic-tac. Miss Marple observó a los presentes con atención. El coronel Farthingale, un hombre corpulento con un espeso bigote blanco y postura militar, conversaba animadamente con el vicario de St. Mary Mead. A su lado, su hermana menor, Lady Emmeline Vance, una mujer de expresión severa y joyas ostentosas, parecía vigilar cada movimiento de los invitados. También estaba presente Edward Farthingale, el único hijo del coronel, un hombre de unos 40 años con expresión perpetuamente aburrida, acompañado por su esposa Diana, una mujer rubia considerablemente más joven que él, cuya belleza era solamente igualada por su evidente incomodidad en aquella reunión. «Miss Marple, qué alegría que haya podido venir», exclamó el coronel,
acercándose a ella. «Permítame presentarle a mi invitado de honor, el profesor Lawrence Hargreaves, experto en antigüedades orientales y viejo amigo de mis días en la India». El profesor, un hombre delgado con gafas de montura metálica y traje de tweed, inclinó la cabeza con cortesía. «He oído hablar mucho de usted, Miss Marple. El coronel me ha contado sobre su, digamos, peculiar habilidad para resolver enigmas». «Oh, el coronel exagera», respondió Miss Marple con modestia. «Solo soy una vieja curiosa con demasiado tiempo libre». La cena transcurrió en un ambiente de tensa cordialidad. Miss Marple notó las miradas furtivas entre Diana Farthingale y el joven secretario del coronel, Harold Pritchard. También observó cómo Lady Emmeline apretaba los labios cada vez que su hermano mencionaba su gran anuncio. Fue después del postre, mientras los invitados regresaban al salón para el café, cuando el coronel Farthingale se aclaró la garganta y solicitó la atención de todos. «Queridos amigos y familia, como saben, hoy celebro mis 70 años, una edad que me hace reflexionar sobre el legado que dejaré atrás». El coronel se dirigió hacia el reloj de péndulo y continuó. «Este reloj ha sido testigo de la historia de los Farthingale durante generaciones. Ha marcado nuestros nacimientos, nuestras muertes y nuestros momentos de gloria». Un silencio expectante llenó la habitación cuando el coronel extrajo un sobre de su chaqueta. «He decidido modificar mi testamento. En este sobre se encuentran mis nuevas disposiciones, que revelaré oficialmente mañana. Pero puedo adelantarles que incluye una sorpresa que cambiará el destino de esta familia para siempre». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Edward Farthingale palideció, mientras su esposa Diana dejaba caer su taza de café sobre la alfombra persa. Lady Emmeline se puso de pie, visiblemente alterada. «Archie, creo que deberíamos discutir esto en privado», sugirió con voz temblorosa. «No hay nada que discutir, Emmeline. Mi decisión está tomada», respondió el coronel con firmeza, guardando nuevamente el sobre en su chaqueta. Fue entonces cuando las luces parpadearon brevemente, sumiendo la habitación en una momentánea oscuridad. Cuando volvieron a encenderse, el reloj de péndulo había dejado de sonar. «¡Qué extraño!», exclamó el profesor Hargreaves. «Este reloj fue diseñado para nunca detenerse». El coronel se acercó al reloj con expresión preocupada. Al abrir la caja del mismo, su rostro se transformó en una máscara de horror. «¡El mecanismo ha sido destrozado!». Miss Marple, desde su sillón, observó la escena con atención. El reloj roto, las caras tensas de los presentes, los secretos que parecían flotar en el aire como el humo de una chimenea. Todo indicaba que esta no sería una simple velada social. Y mientras el coronel inspeccionaba los daños a su preciada reliquia familiar, nadie notó que el sobre con el testamento había desaparecido de su chaqueta, excepto, por supuesto, Miss Jane Marple. Capítulo 2. Secretos entre susurros. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo estuviera de luto por los acontecimientos de la noche anterior. Miss Marple se encontraba desayunando frente a la ventana de su cottage, observando cómo las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente contra el cristal. Martha entró apresurada con el periódico local bajo el brazo. «Oh, Miss Marple, ¿ya se ha enterado? El coronel Farthingale ha sido encontrado muerto esta madrugada. Miss,
Marple dejó su taza de té sobre el platillo con mano temblorosa. Aunque las noticias de muertes inesperadas ya no la sorprendían tanto como deberían, siempre sentía una profunda tristeza ante la fragilidad de la vida humana. «¿Cómo ha ocurrido, Marta?», preguntó con voz queda. Según dicen, lo encontró su mayordomo en su estudio. Parece que sufrió un ataque al corazón, aunque... Y Marta bajó la voz. Hay quienes murmuran que las circunstancias son sospechosas. No habían pasado ni 2 horas cuando el inspector Craddock, del condado vecino, apareció en la puerta de Miss Marple. El joven inspector había aprendido a valorar la intuición de la anciana después de varios casos anteriores. «Buenos días, Miss Marple. Supongo que ya está al tanto de lo ocurrido con el coronel Farthingale». «Buenos días, inspector. Sí, Marta me ha informado esta mañana. Una triste noticia, sin duda». El inspector Craddock se quitó el sombrero y se sentó frente a ella. «Estuve revisando la lista de invitados a la cena de anoche. Su nombre figuraba entre ellos. Así es. Fue una velada reveladora». El inspector la miró con interés. «¿Podría contarme lo que observó? Especialmente cualquier detalle relacionado con el reloj dañado y el testamento desaparecido». Miss Marple le relató los eventos con precisión, desde el anuncio del coronel hasta el momento en que las luces parpadearon. No omitió detalles sobre las reacciones de los presentes, especialmente la evidente incomodidad de Lady Emmeline. «Kate Sullivan, hermana del coronel, parecía particularmente alterada», comentó Miss Marple. «Me recordó a Eliza Pritchard, la bibliotecaria de St. Mary Mead, cuando descubrió que su hermano había vendido las joyas familiares para apostar». El inspector Craddock, ya acostumbrado a las comparaciones de Miss Marple, asintió pensativo. «Según el mayordomo, poco después de que usted y los demás invitados se marcharan, el coronel descubrió la ausencia del testamento. Aparentemente tuvo una fuerte discusión con su hijo Edward. No me sorprende. Edward Farthingale depende completamente de la generosidad de su padre. Vive por encima de sus posibilidades y, según he oído, tiene considerables deudas de juego. Después de la visita del inspector, Miss Marple decidió dar un paseo hasta el pueblo, a pesar de la llovizna persistente. El jardín de rosas de la vicaría necesitaba su atención, y ella encontraba que el trabajo manual la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Mientras podaba cuidadosamente una rosa Winchester Cathedral, escuchó voces airadas provenientes de la parte trasera de la vicaría. Eran Diana Farthingale y Harold Pritchard, el joven secretario del coronel. «Debemos ser más cuidadosos, Harold», susurró Diana con urgencia. «Con la muerte de Archibald, todo ha cambiado. Si Edward descubre lo nuestro ahora, es demasiado tarde para preocuparnos por eso», respondió Harold. «Además, tenemos problemas más graves. ¿Qué pasará si encuentran...?» Sus voces se perdieron en la distancia, dejando a Miss Marple con una pieza más del rompecabezas. Continuó con su labor de jardinería, aparentando no haber escuchado nada, mientras su mente trabajaba incansablemente. Al regresar a su cottage, encontró al profesor Hargreaves esperándola en la puerta. El académico parecía nervioso, jugueteando constantemente con sus gafas. «Miss Marple, disculpe la intrusión. Me preguntaba si podríamos hablar en privado». Una vez dentro, sentados frente a la chimenea con tazas de té humeante, el profesor habló con voz tensa.
He venido porque creo que usted, más que nadie, podría entender la importancia de lo que voy a revelarle. El reloj del coronel no era simplemente una reliquia familiar. Contenía un secreto, algo que Archibald trajo de la India hace muchos años. Los ojos de Miss Marple se agudizaron con interés mientras el profesor continuaba. Dentro del mecanismo hábilmente oculto había un documento antiguo, un mapa, para ser precisos, que señala la ubicación de un tesoro que pertenecía al último Maharaja de Kalapur. Archibald me confió este secreto anoche, momentos antes de su anuncio. ¿Y cree usted que este documento está relacionado con la muerte del coronel?, preguntó Miss Marple con suavidad. Estoy casi seguro. El testamento era una distracción. Lo que realmente importaba era el contenido del reloj. Y ahora que el mecanismo ha sido destrozado... El profesor dejó la frase en el aire, pero su implicación era clara. Alguien había buscado deliberadamente algo dentro del reloj, y ese alguien probablemente también era responsable de la muerte del coronel. Mientras el profesor se marchaba, Miss Marple recibió otro visitante inesperado. Lady Emmeline Vance, vestida completamente de negro, con el rostro marcado por el dolor y algo más. ¿Culpa quizás? Miss Marple, perdone la intrusión. Necesito hablar con alguien que no esté directamente involucrado en todo esto. Usted parece una mujer discreta y sensata. Miss Marple la invitó a sentarse, notando cómo la hermana del coronel apretaba nerviosamente un pañuelo entre sus manos enjolladas. Mi hermano y yo tuvimos una relación complicada, comenzó Lady Emmeline. Especialmente después de nuestro tiempo en la India. Hay secretos en nuestra familia, Miss Marple. Secretos que Archibald estaba dispuesto a revelar anoche. El sonido del timbre interrumpió su confesión. Era el inspector Craddock nuevamente, esta vez con noticias sorprendentes. Disculpe la interrupción, Miss Marple. Lady Emmeline, no. Esperaba encontrarla aquí. Tengo información importante. El médico forense ha determinado que el coronel Farthingale no murió por causas naturales. Fue envenenado. Capítulo 3. Primeras sospechas. Un silencio sepulcral invadió la pequeña sala de estar de Miss Marple. Lady Emmeline se llevó una mano temblorosa al pecho, mientras su rostro perdía todo color. ¿Envenenado?, repitió Miss Marple, manteniendo su compostura a pesar de la gravedad de la noticia. Está absolutamente seguro, inspector. El análisis toxicológico preliminar ha detectado trazas de acónito, una planta extremadamente venenosa, explicó Craddock. El coronel tenía una dosis suficiente en su sistema como para provocar un paro cardíaco que pareciera natural. Lady Emmeline se tambaleó ligeramente y Miss Marple la ayudó a sentarse nuevamente. «Necesito hablar con usted, Lady Emmeline», continuó el inspector, dado que estaba a punto de compartir algo importante con Miss Marple. Creo que sería conveniente que continuara, ahora con carácter oficial. La hermana del coronel parecía atrapada, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Miss Marple y el presente inspector. Finalmente, con un suspiro resignado, comenzó a hablar. Como estaba diciendo, nuestra familia guarda secretos desde nuestros días en la India. Mi hermano Archibald no era un hombre intachable como todos creen. Durante su servicio en Kalapur se vio involucrado en la desaparición de ciertas antigüedades reales. Miss Marple intercambió una mirada significativa con el inspector.
La revelación del profesor Hargreaves comenzaba a cobrar sentido. El Maharajá murió en circunstancias misteriosas, y Archibald aprovechó el caos subsiguiente para apoderarse de un mapa que indicaba la ubicación de su tesoro personal. Ese mapa ha permanecido oculto durante décadas dentro del mecanismo del reloj de péndulo. ¿Y usted conocía la existencia de este mapa?, preguntó el inspector. Lo supe hace apenas un mes. Archibald me lo confesó durante una de nuestras discusiones sobre su testamento. Estaba atormentado por la culpa después de tantos años y planeaba revelar la verdad y devolver el tesoro a los descendientes del Maharajá. Miss Marple no pudo evitar notar el tono amargo en la voz de Lady Emmeline al mencionar el testamento. ¿Puedo preguntar si el cambio en el testamento le afectaba directamente, Lady Emmeline?, inquirió con suavidad. Archibald planeaba dejar la mayor parte de su fortuna para financiar una fundación en beneficio de Kalapur. Eso incluía Littlewick Manor, que por derecho debería pasar a Edward como único heredero varón. El inspector tomó notas meticulosamente. ¿Quién más conocía estos detalles sobre el testamento y el mapa? El profesor Hargreaves, obviamente. También creo que Edward sospechaba algo. Lo escuché discutir acaloradamente con su padre sobre devolver lo que pertenece a la familia. Y por supuesto, ese secretario entrometido, Harold Pritchard, siempre parecía estar escuchando detrás de las puertas. Después de que Lady Emmeline y el inspector se marcharan, Miss Marple decidió visitar la vicaría para tomar el té con su viejo amigo, el reverendo Leonard Clement. El vicario siempre era una fuente confiable de información sobre los habitantes del pueblo. «Un asunto terrible lo del coronel», comentó el vicario mientras servía el té. «Su fallecimiento ha provocado toda clase de rumores. Los pueblos pequeños siempre han sido fértiles para los rumores, querido», respondió Miss Marple. «¿Ha escuchado algo particularmente interesante?» El vicario bajó la voz, aunque solo su gato podía oírlos. Diana Farthingale fue vista saliendo de la farmacia del pueblo hace 2 semanas, preguntando sobre propiedades de ciertas plantas. Y Edward ha estado vendiendo discretamente algunas antigüedades familiares. Parece que sus deudas son más graves de lo que se rumorea. ¿Y qué hay del profesor Hargreaves? Es un desconocido para la mayoría en St. Mary Mead. Un académico respetable, según me han dicho. Aunque mi esposa, Griselda, lo vio en una acalorada discusión con el coronel en 1900, los jardines de Littlewick, el día antes de la cena. Parecían estar discutiendo sobre algo que el profesor quería que el coronel le entregara. Al regresar a su cottage, Miss Marple encontró una nota deslizada bajo su puerta. Con caligrafía temblorosa decía: «El reloj no solo guardaba el mapa. Tenga cuidado, están vigilando». No estaba firmada. Esa misma tarde, mientras Miss Marple ordenaba sus pensamientos junto a la chimenea, Marta entró apresuradamente. «Miss Marple, el joven Harold Pritchard está aquí. Dice que es urgente». El secretario entró con aspecto desaliñado, como si hubiera pasado una noche sin dormir. «Miss Marple, perdone la intrusión. He venido porque creo que estoy en peligro. El coronel me confió información que no debería conocer». «¿Sobre el mapa de Kalapur?», preguntó Miss Marple tranquilamente. Harold pareció sorprendido. «¿Usted también lo sabe?» «Sí,
parcialmente sobre eso. Pero hay más. El coronel descubrió que alguien de su círculo cercano ha estado vendiendo antigüedades falsas atribuidas a la colección de Kalapur. Estaba furioso y planeaba exponer al culpable después de su anuncio. ¿Y sabe usted quién es ese falsificador? Tengo mis sospechas, pero... Harold se interrumpió al escuchar un ruido fuera de la ventana. No debería haber venido. Ya he dicho demasiado. Señor Pritchard, si teme por su seguridad, debería hablar con el inspector Craddock. No puedo. Hay complicaciones personales. El joven secretario se levantó nerviosamente. Solo quería advertirle que tenga cuidado. El asesino del coronel sigue entre nosotros y ahora busca desesperadamente el contenido del reloj. Apenas Harold se marchó, el teléfono sonó. Era el detective, Inspector Craddock, su voz tensa con urgencia. Miss Marple, acaba de ocurrir otro incidente. El profesor Hargreaves ha sido atacado en su habitación del hotel. Está vivo, pero inconsciente, y encontramos esto junto a él. Miss Marple pudo escuchar el crujido de un papel siendo desplegado. Parece ser un fragmento de un mapa antiguo, continuó el inspector, con inscripciones en sánscrito y lo que parece ser la mitad de un sello real. Inspector, respondió Miss Marple con voz serena pero firme. Creo que deberíamos reunir a todos los involucrados esta noche. La situación se está volviendo cada vez más peligrosa. Capítulo 4. Una reunión reveladora. Aquella noche, la biblioteca de Littlewick Manor presentaba un aspecto solemne bajo la luz amarillenta de las lámparas antiguas. El inspector Craddock había dispuesto que todos los involucrados en el caso se reunieran allí a las 8 en punto. Miss Marple ocupaba un discreto sillón en una esquina, aparentando ser simplemente una invitada más, aunque sus ojos azules, perspicaces como siempre, no perdían detalle. Edward Farthingale se paseaba nerviosamente frente a la chimenea, mientras su esposa Diana permanecía sentada con la mirada perdida. Lady Emmeline jugaba distraídamente con el collar de perlas que adornaba su cuello. Harold Pritchard se mantenía apartado del resto, lanzando miradas ocasionales hacia Diana que intentaban parecer discretas. Wilkins, el mayordomo, permanecía de pie junto a la puerta con su habitual expresión impenetrable. «Les agradezco a todos por venir», comenzó el inspector Craddock. «Como saben, estamos investigando el asesinato del coronel Farthingale y el reciente ataque al profesor Hargreaves, quien afortunadamente se está recuperando en el hospital». «¿Cómo está Lawrence?», preguntó Lady Emmeline con aparente preocupación. «Estable, aunque sigue inconsciente», respondió el inspector. «Los médicos son optimistas». «¿Realmente era necesario reunirnos aquí?», interrumpió Edward con brusquedad. «Este sigue siendo un momento de duelo para nuestra familia». «Precisamente porque es un momento delicado, señor Farthingale. Necesitamos resolver este asunto lo antes posible», replicó Craddock con firmeza. «Todos los presentes tienen alguna conexión con el coronel y con los eventos recientes». Miss Marple carraspeó suavemente. «Si me permite, inspector, quizás sería útil hablar del reloj. Después de todo, parece ser el centro de esta tragedia». Craddock asintió, agradecido por la intervención. El reloj de péndulo fue dañado deliberadamente la noche de la cena. Según nuestras investigaciones,
El mecanismo albergaba un mapa fragmentado que indicaba la ubicación de un tesoro perteneciente al último Maharajá de Kalapur. Diana Farthingale dejó escapar un pequeño jadeo, ganándose una mirada afilada de su marido. ¿Alguien aquí presente sabía del contenido del reloj antes de la noche de la cena?, preguntó el inspector. Un silencio tenso invadió la habitación, hasta que finalmente Lady Emmeline habló. Como ya le dije, inspector, mi hermano me confió ese secreto hace aproximadamente un mes. Yo también estaba al tanto, admitió Edward. Mi padre me lo reveló hace una semana, cuando discutimos sobre su intención de modificar el testamento. Me dijo que planeaba usar el tesoro para enmendar antiguos errores. ¿Y usted, señor Pritchard?, inquirió Craddock. El secretario pareció incómodo. El coronel me pidió que investigara sobre los descendientes actuales del Maharajá. Era parte de su plan para la restitución. «Ya veo», murmuró el inspector tomando notas. «¿Y qué hay de usted, señora Farthingale?» Diana alzó la vista sorprendida. «Yo no sabía nada sobre ningún mapa o tesoro. Edward nunca me cuenta nada relacionado con los asuntos familiares». Miss Marple observó cómo las manos de Diana temblaban ligeramente mientras hablaba. Un detalle interesante, pensó. «Hay otro aspecto que debemos abordar», continuó Craddock. El envenenamiento se produjo con acónito, una planta que, según nos informan, crece en el jardín botánico de Littlewick. «Eso es ridículo», protestó Edward. «Cualquiera podría haber conseguido ese veneno en otro lugar. Sin embargo, es una coincidencia notable», respondió el inspector. «Especialmente cuando consideramos que la señora Diana Farthingale fue vista en la farmacia local, preguntando sobre propiedades de ciertas plantas. Todas las miradas se dirigieron hacia Diana, quien palideció visiblemente. «Yo estaba investigando para mi libro sobre botánica», balbuceó. «Llevo meses trabajando en él». «Un pasatiempo conveniente, sin duda», comentó Lady Emmeline con de Trench. «¿Acidez? ¿Insinúa que yo maté al coronel?», exclamó Diana, poniéndose de pie. «Eso es absurdo. Yo no tenía ningún motivo». «Todos aquí tenían motivos», intervino Miss Marple con voz tranquila. «Edward perdería gran parte de su herencia si el testamento se modificaba. Lady Emmeline vería cómo la fortuna familiar se desviaba hacia una causa extranjera. El señor Pritchard podría haber actuado en nombre de coleccionistas interesados en el tesoro. Incluso usted, querida, podría tener sus propias razones». Harold Pritchard dio un paso adelante. «Inspector, hay algo que debería saber. El coronel descubrió recientemente que alguien cercano estaba falsificando antigüedades supuestamente procedentes de Kalapur y vendiéndolas a coleccionistas privados». «¡Mentira!», exclamó Edward. «Estás inventando eso para desviar la atención». «No, es mentira», respondió Harold, sacando un pequeño cuaderno de su bolsillo. «El coronel me pidió que registrara sus sospechas. Creía que el falsificador era...». De repente, las luces se apagaron. Se escuchó un golpe seco, seguido de un gemido. Cuando las luces volvieron segundos después, Harold yacía en el suelo, con un golpe en la cabeza. El cuaderno había desaparecido. «¡Por Dios!», exclamó Lady Emmeline. «¿Qué ha pasado?». El inspector Craddock se arrodilló junto a Harold mientras Miss Marple observaba discretamente a cada persona en la habitación.
Notó que Diana tenía las manos crispadas sobre su regazo, que Wilkins se había movido ligeramente de su posición y que Edward miraba fijamente un punto en la pared opuesta. «Está inconsciente, pero respirando», informó Craddock. «Necesita atención médica inmediatamente». Mientras el inspector organizaba el traslado de Harold, Miss Marple se acercó a la ventana y notó algo extraño en el jardín. Una figura oscura se alejaba apresuradamente entre los arbustos. «Inspector», llamó suavemente, «creo que tenemos un visitante inesperado». Craddock se acercó rápidamente a la ventana, pero la figura ya había desaparecido en la oscuridad. «Esta reunión ha terminado, por hoy», declaró el inspector. «Pero nadie debe abandonar St. Mary Mead sin mi autorización. Mañana continuaremos con los interrogatorios individuales». Cuando todos comenzaban a retirarse, Miss Marple se acercó a Wilkins. «¿Podría mostrarme el estudio del coronel? Me gustaría ver dónde fue encontrado». El mayordomo asintió solemnemente y la condujo por un pasillo oscuro. Al entrar en el estudio, Miss Marple notó inmediatamente algo curioso. Sobre el escritorio había un pequeño ejemplar de flora asiática, abierto precisamente en la página que describía el acónito himalayo. Capítulo 5. Una pista oculta. Miss Marple examinó detenidamente el libro sobre flora asiática, pasando suavemente sus dedos por los bordes de la página. «¿Hace cuánto trabaja usted para la familia Farthingale, Wilkins?», preguntó sin alzar la vista. «35 años, señora», respondió el mayordomo. «Serví al padre del coronel antes que a él». Entonces estuvo presente cuando el coronel regresó de la India. Así es, llegó con varios baúles llenos de curiosidades. El reloj fue una de las pocas piezas que mantuvo siempre a la vista. Miss Marple cerró cuidadosamente el libro y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los extensos jardines de Littlewick Manor, incluyendo el invernadero donde, según había oído, se cultivaban especies exóticas. «¿Quién se encarga del jardín botánico, Wilkins?» «El jardinero jefe, señora, aunque la señora Diana ha mostrado gran interés desde su llegada. Tiene bastantes conocimientos sobre botánica». «Interesante», murmuró Miss Marple. «Y, dígame, ¿cómo encontró exactamente al coronel la mañana de su muerte?» El rostro del mayordomo permaneció impasible, pero Miss Marple notó un ligero temblor en su voz. El coronel solía desayunar temprano. Cuando no bajó a la hora habitual, vine a buscarlo. Lo encontré en su sillón, como si estuviera dormido. Había una taza de té medio vacía sobre su escritorio. «¿Té?», inquirió Miss Marple. «¿El coronel solía tomar té en su estudio por la noche? Solo cuando trabajaba hasta tarde. Solía preparárselo él mismo. Era muy particular con sus infusiones». Miss Marple asintió pensativamente mientras recorría con la mirada los objetos del estudio. Fotografías antiguas de la India, una vitrina con pequeñas estatuillas y un retrato del coronel junto a un hombre que reconoció como el Maharajá de Kalapur. Al salir del estudio, se encontró con Diana Farthingale en el pasillo. La joven parecía nerviosa. Sus ojos enrojecidos delataban que había estado llorando. «Miss Marple», susurró, «¿podría hablar con usted un momento? En privado». Encontraron un pequeño salón vacío al final del pasillo. Diana cerró la puerta y se dejó caer en un sillón.
Sé que todos me consideran sospechosa. Comenzó. Las plantas, mis visitas a la farmacia. Pero no es lo que parece. A menudo las apariencias pueden ser engañosas, concedió Miss Marple con amabilidad. ¿Por qué no me cuenta la verdad? Diana retorció nerviosamente el pañuelo entre sus manos. Estoy escribiendo un libro sobre venenos utilizados en la literatura detectivesca. Es un proyecto secreto. Edward no aprueba que tenga intereses intelectuales. Dice que no es propio de una mujer de mi posición. Entiendo, dijo Miss Marple. ¿Y su relación con el señor Pritchard? Diana palideció. ¿Cómo? Los pueblos pequeños guardan pocos secretos, querida. Harold ha sido mi editor. Sitter ha estado ayudando con el manuscrito. No hay nada romántico entre nosotros, aunque Edward se empeña en creer lo contrario. Diana bajó la voz. El coronel lo descubrió y sorprendentemente me apoyó. Dijo que era hora de que las mujeres de la familia Farthingale tuvieran voz propia. ¿Sabía usted del cambio en el testamento? Solo rumores. Edward estaba furioso con la mera posibilidad. Nuestra situación financiera es complicada. Las deudas de juego de Edward son considerables. Cuando Diana se marchó, Miss Marple decidió dar un paseo por el jardín. El atardecer teñía el cielo de tonos púrpura y naranja, creando largas sombras entre los setos perfectamente recortados. Al acercarse al invernadero, notó una figura familiar, el vicario Clement, examinando con interés algunas plantas. «¡Miss Marple!», exclamó al verla. ¡Qué agradable sorpresa! Estaba admirando esta colección de plantas medicinales. No sabía que tuviera interés en la botánica, vicario. Oh, es un pasatiempo reciente. Lady Emmeline me invitó a visitar el invernadero. Resulta que compartimos cierto interés por las propiedades de las plantas. Miss Marple observó atentamente las macetas cercanas. «Ve esa planta de allí, vicario. Acónito, si no me equivoco. Hermosa pero mortal. En efecto. Lady Emmeline me comentaba que su hermano encargó especialmente varias especies de acónito himalayo hace un año. Aparentemente era parte de su colección de plantas relacionadas con la India». Esa noche, de regreso en su cottage, Miss Marple recibió la visita del inspector Craddock. Le informó que Harold Pritchard se estaba recuperando, pero no recordaba nada del ataque. «He estado revisando los antecedentes de nuestros sospechosos», comentó el inspector mientras aceptaba una taza de té. «Edward Farthingale tiene deudas considerables con algunos prestamistas poco recomendables. Lady Emmeline, por su parte, ha estado vendiendo discretamente sus joyas en Londres». «¿Y el profesor Hargreaves?», inquirió Miss Marple. «Ah, eso es interesante. Resulta que no es tan desconocido en St. Mary Mead como pensábamos. Visitó el pueblo hace 15 años, aunque entonces utilizaba otro nombre. Estaba investigando antigüedades robadas durante la ocupación británica en India». Miss Marple dejó su taza sobre la mesa. «Inspector, creo que debería examinar nuevamente el reloj, no buscando el mapa, sino otra cosa que pudiera estar oculta en su mecanismo». «¿Qué tiene en mente, Miss Marple?» «Una joya. Posiblemente el rubí conocido como el corazón de Kalapur. Según la leyenda, desapareció tras la muerte del Maharaja. Si mis sospechas son correctas, es lo que todos han estado buscando realmente». Antes de que el inspector pudiera responder,
Martha entró apresuradamente. «Miss Marple, disculpe la interrupción. Ha llegado un mensaje urgente de Littlewick Manor. Lady Emmeline ha desaparecido y la habitación del profesor Hargreaves en el hospital ha sido allanada». El inspector se puso de pie inmediatamente. «Debo irme. Miss Marple, por favor, quédese aquí donde está segura». Pero apenas el inspector se marchó, Miss Marple se dirigió a su escritorio y sacó un pequeño mapa de St. Mary Mead. Marcó varios puntos con un lápiz, murmurando para sí misma: el invernadero, el estudio, el hospital. Sus ojos se iluminaron con comprensión. «Por supuesto, no es coincidencia». Tomó su chal y le pidió a Martha que llamara un taxi. Había un último lugar que necesitaba visitar para confirmar sus sospechas: la vieja capilla en ruinas junto al cementerio, donde, según la leyenda local, se habían enterrado tesoros durante las invasiones vikingas. Al llegar al lugar, la luna llena iluminaba las antiguas piedras, creando sombras inquietantes. Miss Marple caminó cautelosamente, apoyándose en su bastón. De repente, escuchó voces airadas provenientes del interior. «¡Lo prometiste!», gritaba una voz que reconoció inmediatamente. «Dijiste que compartiríamos el rubí». «Los planes cambian», respondió otra voz con frialdad. «Ahora entiendo por qué el coronel quería devolverlo. ¡Está maldito!». Miss Marple se acercó silenciosamente a la entrada derruida, consciente de que había descubierto la verdad, pero también de que estaba a punto de enfrentarse a un asesino. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. Miss Marple se acercó con cautela, ocultándose tras una columna derrumbada. La luz plateada de la luna se filtraba a través del techo semiderruido de la capilla, iluminando dos siluetas que discutían acaloradamente. Con sorpresa, reconoció a Lady Emmeline y al profesor Hargreaves, quien aparentemente se había recuperado lo suficiente para abandonar el hospital. «Hargreaves, por Dios, ¿no entiendes lo que está en juego?», espetó Lady Emmeline. Archibald iba a arruinarlo todo con sus repentinos escrúpulos morales. «Lo entiendo mejor que nadie», respondió el profesor con voz tensa. «He perseguido ese rubí durante décadas, pero no contaba con que tendrías que llegar tan lejos. ¿Qué esperabas? Mi hermano estaba dispuesto a devolver no solo el mapa, sino también el rubí a los descendientes del Maharaja. Todo nuestro plan se habría desmoronado». Miss Marple escuchaba atentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. La relación entre Lady Emmeline y el profesor era claramente más profunda de lo que aparentaba. «El veneno fue innecesario, Emmeline», murmuró Hargreaves. «Podríamos haber encontrado otra solución. No había tiempo», replicó ella con frialdad. El anuncio de Archibald estaba previsto para esa misma noche. Además, el acónito es prácticamente indetectable, o al menos eso creía. Y ahora Harold Pritchard está recuperándose. ¿Qué pasará cuando recuerde lo que vio? Lady Emmeline sonrió con desdén. Ese secretario entrometido no recordará nada. Me aseguré de ello. Miss Marple no pudo evitar dar un pequeño paso atrás, provocando que una piedra rodara. El sonido, aunque leve, alertó a los conspiradores. «¿Quién anda ahí?», exigió Lady Emmeline, girándose bruscamente.
Miss Marple decidió que era más seguro rebelarse que intentar escabullirse. «Buenas noches», saludó con voz serena, emergiendo de las sombras. «Qué lugar tan curioso para un encuentro, ¿no les parece?» «Miss Marple», siseó Lady Emmeline. «¿Qué hace aquí?» «Oh, simplemente seguía una corazonada», respondió la anciana. «Las ruinas tienen una curiosa manera de atraer tantos secretos como tesoros». El profesor Hargreaves se acercó a ella, su expresión oscilando entre la sorpresa y la cautela. «Es usted más perspicaz de lo que aparenta». «Me lo dicen a menudo», respondió Miss Marple. «Al igual que usted no es exactamente quien dice ser, profesor, o debería decir, exsecretario de Antigüedades del Maharajá de Kalapur». Lady Emmeline palideció. «¿Cómo lo ha?» «En la fotografía del estudio del coronel. Usted aparece junto al Maharajá, aunque considerablemente más joven, y con otro nombre en la inscripción. Los ojos, sin embargo, son inconfundibles». Hargreaves esbozó una sonrisa amarga. «Mi verdadero nombre es Richard Harewood. Serví al Maharajá durante años, hasta que ciertas circunstancias me obligaron a adoptar una nueva identidad. Circunstancias relacionadas con la desaparición del rubí, conocido como el corazón de Kalapur. Supongo», sugirió Miss Marple. Lady Emmeline dio un paso amenazador hacia ella. «Sabe demasiado para su propio bien, Miss Marple». «A menudo ese es el caso», concedió la anciana sin intimidarse. «Pero hay algo que aún no comprendo. ¿Por qué el coronel escondió el rubí dentro del reloj y no junto al mapa?» «Mi hermano era astuto», explicó Lady Emmeline. «Separó el mapa del tesoro del propio tesoro, una capa adicional de seguridad. Durante años creí que solo existía el mapa, hasta que Archibald, atormentado por la culpa, me reveló que el rubí había estado todo el tiempo oculto en un compartimento secreto del mecanismo del reloj. Y usted informó inmediatamente al profesor Hargreaves, con quien ha mantenido correspondencia todos estos años», dedujo Miss Marple. «Emmeline y yo teníamos un acuerdo», intervino Hargreaves. «Yo proporcionaba autenticaciones falsas para las antigüedades que ella vendía, haciéndolas pasar por piezas legítimas de la colección del Maharajá. A cambio, ella me mantendría informado si surgía alguna pista sobre el rubí». «Un negocio lucrativo», comentó Miss Marple. «Hasta que el coronel decidió confesarlo todo». «El muy necio», masculló Lady Emmeline. «Décadas de secretos y fortunas, todo por la borda, debido a sus remordimientos seniles». Un crujido interrumpió la conversación. Las tres cabezas se giraron hacia la entrada de la capilla, donde una figura se recortaba contra la luz de la luna. «Así que aquí estás, tía Emmeline», dijo Edward Farthingale, avanzando con paso firme. «Y veo que no estás sola». Miss Marple notó el brillo metálico de una pistola en la mano de Edward. La situación se estaba volviendo peligrosamente volátil. «Edward, querido, esto no te concierne», dijo Lady Emmeline con una calma forzada. «No me concierne», respondió él con una risa amarga. «El patrimonio de mi familia ha sido saqueado sistemáticamente por ti y tus falsificaciones. Mi padre estaba a punto de destrozar nuestro apellido con sus confesiones. Y ahora descubro que todo gira en torno a un maldito rubí que debería haberme pertenecido por derecho». «¡Nunca te perteneció!», intervino Hargreaves. «El rubí fue robado. Tu padre lo sabía y finalmente decidió hacer lo correcto». Edward apuntó la pistola hacia el profesor.
¿Lo correcto? ¿Qué sabes tú sobre hacer lo correcto, impostor? He investigado tu pasado, Hargreaves. O debo decir, Harewood. Fuiste tú quien organizó el robo original, incriminando a mi padre en el proceso. Miss Marple observaba atentamente, notando cómo Lady Emmeline aprovechaba la distracción para deslizar su mano hacia su bolso. «Edward», dijo Miss Marple con voz apaciguadora, «bajar el arma sería lo más sensato ahora. El inspector Craddock ya está en camino». «¿Le avisó?», preguntó Edward, momentáneamente desconcertado. «Martha, mi doncella, tenía instrucciones precisas. Si no regresaba en una hora, debía contactar al inspector inmediatamente. Era una mentira, por supuesto, pero Miss Marple había aprendido que, en ciertas situaciones, una pequeña falsedad podía prevenir grandes tragedias. «No importa», declaró Lady Emmeline repentinamente. «Ninguno de nosotros será arrestado esta noche». Con un movimiento veloz, extrajo algo de su bolso. No era un arma, como Miss Marple había temido, sino un pequeño objeto resplandeciente que captaba y reflejaba la luz de la luna. Un rubí del tamaño de un huevo de paloma. «El corazón de Calapur», susurró Hargreaves con reverencia. «¿Dónde lo encontraste?» «En el único lugar donde nadie pensaría buscar», respondió Lady Emmeline con una sonrisa triunfal. «Dentro del busto de mármol de mi hermano, en el vestíbulo principal». Archibald lo movió allí cuando comenzó a sospechar que alguien había descubierto su escondite original. Edward apuntó ahora hacia su tía. «Entrégamelo, después de todo lo que he sacrificado». «No lo creo, querido sobrino». El sonido distante de sirenas interrumpió el tenso momento. Esta vez no era un farol. El inspector Craddock realmente se acercaba. «Todos ustedes tienen una decisión que tomar», dijo Miss Marple con firmeza. «La justicia encontrará su camino, con o sin su cooperación». Capítulo 7. Otro giro. Las sirenas se acercaban, rompiendo el silencio nocturno que envolvía las ruinas de la capilla. Lady Emmeline, con el rubí aún en su mano, miró frenéticamente a su alrededor buscando una salida. «Esto no termina así», declaró, retrocediendo hacia una puerta lateral semiderruida. «Demasiado tarde para huir, Emmeline», advirtió Edward sin bajar la pistola. «Ninguno saldrá de aquí con el rubí excepto yo». El profesor Hargreaves aprovechó la distracción para acercarse sigilosamente a Miss Marple. «Debemos intervenir antes de que esto termine en tragedia», murmuró. «Ciertamente», respondió Miss Marple en voz baja, «aunque me temo que ya hemos tenido suficientes tragedias». La situación alcanzó un punto crítico cuando Lady Emmeline, en un movimiento desesperado, arrojó un pesado candelabro hacia Edward. La pistola se disparó, la bala incrustándose en una antigua columna de piedra. En la confusión, Hargreaves se lanzó contra Edward, ambos cayendo al suelo en un forcejeo por el arma. Miss Marple, moviéndose con más agilidad de la que su edad sugería, se interpuso en el camino de Lady Emmeline. «No sea tonta, querida», dijo con firmeza. «Ya ha cometido un asesinato. No empeore su situación». Lady Emmeline la miró con desesperación. «No lo entiende. Este rubí es mi única oportunidad de libertad. Después de todos estos años viviendo bajo la sombra de Archibald, controlando cada aspecto de mi vida. Sin embargo, lo mató por codicia, no por libertad», respondió Miss Marple. «La venganza rara vez trae la paz que buscamos».
Las luces de las linternas policiales comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas de la capilla. El inspector Craddock, seguido por 2 agentes, entró por la puerta principal. «¡Quietos todos!», ordenó, evaluando rápidamente la escena. Los oficiales separaron a Edward y Hargreaves, mientras un tercero desarmaba al primero. «Inspector», saludó Miss Marple con sorprendente calma. «Me alegra que haya llegado. Tenemos aquí una situación bastante complicada». En ese momento, para sorpresa de todos, Diana Farthingale emergió de las sombras detrás del inspector. Sus ojos se abrieron con asombro al ver el rubí en manos de Lady Emmeline. «Así que es cierto», exclamó. «El corazón de Calapur existe realmente, Diana». Edward parecía genuinamente sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Seguí a Miss Marple», explicó Diana. «Después de que Harold me contara sus sospechas antes de ser atacado, supe que algo importante sucedería esta noche». El inspector Craddock ordenó a sus hombres que custodiaran a Lady Emmeline y al profesor Hargreaves. «Miss Marple, ¿sería tan amable de explicar lo que ha descubierto?» «Por supuesto, inspector», asintió la anciana. «Aunque creo que primero deberíamos asegurar esa joya. Ha causado ya demasiado dolor». Mientras uno de los oficiales tomaba el rubí y lo colocaba en una bolsa de evidencia, Miss Marple comenzó su explicación. «Este caso gira alrededor de secretos largamente guardados y traiciones pasadas. El coronel Farthingale, durante su servicio en la India, se vio involucrado en el robo del rubí conocido como el Corazón de Calapur, orquestado por el profesor Hargreaves, entonces conocido como Richard Harewood. El plan era que el coronel escondiera el rubí y el mapa hasta que la atención disminuyera, momento en el cual compartirían el botín. Lady Emmeline, ahora resignada, continuó la historia. «Pero mi hermano se acobardó, ocultó tanto el mapa como el rubí, negándose a entregarlos. Harwood tuvo que huir de la India, adoptando una nueva identidad. Y usted mantuvo contacto con él todos estos años», añadió Miss Marple, estableciendo un lucrativo negocio de falsificaciones. Hargreaves levantó la cabeza. «Éramos socios. Yo autenticaba las falsas antigüedades que Emmeline vendía, mientras esperábamos el momento oportuno para recuperar el rubí. Hasta que el coronel, atormentado por la culpa, decidió confesarlo todo y devolver el tesoro», concluyó Miss Marple. Lady Emmeline no podía permitirlo, así que recurrió al veneno de acónito, cultivado convenientemente en el invernadero de Littlewick. El inspector asintió comprensivamente. «¿Y el ataque al profesor Hargreaves también fue obra suya, Lady Emmeline?» «No», intervino Edward sorprendiendo a todos. «Fui yo. Había estado investigando las actividades financieras de mi tía durante meses. Cuando descubrí su conexión con Hargreaves y la verdad sobre el robo del rubí, quise asegurarme de que nadie más lo encontrara antes que yo». Diana se acercó a su marido con expresión dolida. «Edward, ¿cómo pudiste?» «Las deudas, Diana», respondió él con amargura. «Las deudas consumen todo. La fortuna familiar está prácticamente agotada, y el testamento de mi padre habría sido el golpe final». Miss Marple se volvió hacia Diana. «Pero usted también ha estado ocultando algo, ¿no es así?» Diana bajó la mirada. «Mi libro no era exactamente sobre venenos en la literatura detectivesca.
estaba investigando la historia del Maharaja de Kalapur y sus tesoros perdidos. Mi familia materna desciende de la corte del Maharaja, aunque pocos lo saben. Buscaba la verdad sobre lo que ocurrió realmente, y Harold Pritchard la estaba ayudando, dedujo Miss Marple, no como editor, sino como investigador. Así es, confirmó Diana. Harold tiene contactos en la India que nos proporcionaron información crucial. Cuando descubrimos la verdad, decidimos confrontar al coronel. Para nuestra sorpresa, él ya estaba preparado para confesar. El inspector Craddock ordenó a sus hombres que escoltaran a Lady Emmeline, al profesor Hargreaves y a Edward fuera de la capilla. Una tragedia nacida de la codicia y los secretos, comentó, y de la incapacidad de escapar del pasado, añadió Miss Marple pensativamente. Como le dije a Lady Emmeline, la venganza rara vez trae la paz que buscamos. Mientras salían de la capilla, Diana se acercó a Miss Marple. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo descubrió que todo conducía hasta aquí esta noche? Miss Marple sonrió con gentileza. Cuando uno observa suficientes vidas humanas, querida, comienza a reconocer patrones. Lady Emmeline necesitaba un lugar discreto para encontrarse con el profesor, y estas ruinas tienen una historia de secretos y tesoros escondidos. Además, añadió, el libro sobre flora asiática en el estudio del coronel estaba marcado con un antiguo mapa de esta capilla. A veces, los detalles más pequeños revelan las verdades más grandes. Capítulo 8. La prueba final. La mañana siguiente amaneció despejada, contrastando con los turbulentos eventos de la noche anterior. Miss Marple se encontraba en el salón de Littlewick Manor, donde el inspector Craddock había convocado a todos los involucrados para una reunión final. La habitación, antes escenario de celebración, ahora vibraba con tensión contenida. Harold Pritchard, recién dado de alta del hospital con un vendaje en la cabeza, ocupaba un asiento junto a Diana Farthingale. Wilkins, el impasible mayordomo, permanecía de pie cerca de la puerta. El vicario Clement había sido invitado como testigo respetable de la comunidad. Lady Emmeline, el profesor Hargreaves y Edward Farthingale, todos bajo custodia policial, completaban el inusual grupo. Antes de proceder con los arrestos formales, comenzó el inspector Craddock. Miss Marple ha solicitado la oportunidad de explicar ciertas inconsistencias que ha notado. Todos los ojos se volvieron hacia la anciana dama, quien tejía plácidamente como si estuviera en su propia sala de estar. «Es muy amable, inspector», agradeció Miss Marple, colocando su labor de punto a un lado. Siempre es importante asegurarse de que todas las piezas encajen correctamente, ¿no creen? Como en este chal que estoy tejiendo. Un punto mal colocado y el patrón entero se arruina. Lady Emmeline suspiró con impaciencia. ¿Podríamos ahorrarnos las analogías domésticas? Ya he confesado. Precisamente ese es el problema, Lady Emmeline, respondió Miss Marple con suavidad. Ha confesado, pero no toda la verdad. Un silencio expectante llenó la habitación. Incluso los guardias parecieron contener la respiración. Empecemos por el principio, continuó Miss Marple. El coronel Farthingale fue envenenado con acónito, una planta que crece en su invernadero. Todos asumimos que el veneno fue administrado durante la cena de cumpleaños, probablemente en su copa o en su comida. Así fue, confirmó Lady Emmeline.
Yo misma lo puse en su brandy después de la cena. Un detalle interesante, comentó Miss Marple. Sin embargo, el médico forense determinó que el coronel murió en la madrugada, varias horas después de que todos los invitados se marcharan. ¿Cómo podría un veneno de acción relativamente rápida tardar tanto en hacer efecto? El inspector Craddock se inclinó hacia adelante con interés. Continúe, Miss Marple. Wilkins mencionó que encontró al coronel en su sillón, con una taza de té medio vacía. El coronel tenía la costumbre de preparar su propio té cuando trabajaba hasta tarde. Una costumbre conocida por todos en esta casa. La mirada de Miss Marple se posó en Harold Pritchard, quien se removió incómodo en su asiento. Señor Pritchard, usted no fue completamente honesto con nosotros. No fue Lady Emmeline quien lo atacó en la biblioteca anoche. Harold palideció. No sé a qué se refiere. El cuaderno que supuestamente contenía las sospechas del coronel sobre las falsificaciones nunca existió, ¿verdad? Fue una distracción que usted creó para desviar la atención. Diana miró a Harold con desconcierto. ¿Harold? Su conexión con Diana no era simplemente profesional ni romántica, continuó Miss Marple. Ambos comparten un vínculo más profundo: la venganza. Diana, como descendiente de la familia del Maharajá, buscaba justicia. Y usted, Harold, es en realidad el nieto de uno de los sirvientes del Maharajá, que murió durante el robo, ¿no? ¿Es así? Harold bajó la mirada, confirmando silenciosamente la acusación. Pero algo salió terriblemente mal, prosiguió Miss Marple. Diana quería confrontar al coronel, obligarlo a confesar públicamente. Usted quería algo más, definitivo. Eso es absurdo, exclamó Diana. Harold nunca haría algo así. El coronel no murió por el brandy adulterado de Lady Emmeline, explicó Miss Marple. Esa dosis era insuficiente para matarlo. Solo lo dejó debilitado. Fue el té, preparado por el propio coronel, con hojas previamente envenenadas por el señor Pritchard, lo que finalmente lo mató. Harold se puso de pie abruptamente. «¡No tiene pruebas!» «De hecho, las tengo», respondió Miss Marple con calma. «Cuando examiné el estudio del coronel, noté algo curioso. El libro sobre flora asiática, abierto en la página del acónito. El coronel, sintiéndose mal tras beber el brandy, consultó ese libro sospechando lo que estaba ocurriendo. Al reconocer los síntomas, intentó llamar por teléfono, pero era demasiado tarde. Lady Emmeline parecía genuinamente sorprendida. «¿Estás diciendo que mi veneno no lo mató?» «Su intento fue real, Lady Emmeline, pero fallido», confirmó Miss Marple. Sin embargo, su acción proporcionó la oportunidad perfecta para el señor Pritchard. El inspector Craddock hizo una seña a uno de sus hombres. «Registramos la habitación del señor Pritchard en la posada. Encontramos restos de hojas de acónito y un pequeño laboratorio improvisado». Harold, viendo que estaba acorralado, miró a Diana con una mezcla de disculpa y desafío. «Lo hice por tu familia, por la justicia que nunca recibieron». El coronel no iba a confesar todos sus crímenes, solo los que le convenían. Nunca mencionaría a los sirvientes que murieron, a las familias destruidas. Diana sacudió la cabeza, horrorizada. «No en mi nombre, Harold, nunca en mi nombre». «Hay más», continuó Miss Marple. «El ataque al profesor Hargreaves en el hospital no fue obra de Edward como él afirmó.
Fue usted nuevamente, señor Pritchard, buscando el fragmento del mapa y la nota anónima que recibí, añadió Miss Marple, advirtiéndome sobre el contenido del reloj. Su caligrafía es bastante distintiva, señor Pritchard. La misma que vi en el libro de visitas de la vicaría. Vaya, murmuró el vicario, Clement. Parece que teníamos un segundo asesino entre nosotros. Y uno muy meticuloso, añadió Miss Marple. Planeó usar las acciones de Lady Emmeline como cobertura, sabiendo que ella era la sospechosa obvia. Incluso se golpeó a sí mismo en la biblioteca para desviar sospechas. Harold Pritchard, finalmente derrotado, se dejó caer en su asiento. «Es cierto. Todo es cierto». El inspector Craddock se acercó a él. «Harold Pritchard queda detenido por el asesinato del coronel Archibald Farthingale y por el ataque al profesor Lawrence Hargreaves». Mientras los oficiales se llevaban a Harold, Diana se acercó a Miss Marple con ojos llorosos. «¿Cómo pude estar tan ciega? Creí que compartíamos la misma visión de justicia». «La justicia tiene muchas caras, querida», respondió Miss Marple, con gentileza. «Y a veces lo que creemos justicia es simplemente venganza disfrazada». Edward, aún bajo custodia por el ataque que falsamente había confesado, miró a Diana con una expresión indescifrable. «Diana, yo nunca imaginé la carga que llevabas, tu herencia, tu historia. Hay mucho que no sabes de mí, Edward», respondió ella con dignidad. «Pero tal vez, algún día, podamos comenzar de nuevo con honestidad». El inspector Craddock se acercó a Miss Marple mientras los demás abandonaban la habitación. «Una resolución, impecable como siempre, aunque debo admitir que me sorprendió el giro final. La naturaleza humana rara vez es simple, inspector», reflexionó Miss Marple. «En mi experiencia, donde hay un crimen suele haber capas de motivos, algunos visibles, otros profundamente enterrados». Miró hacia el reloj de péndulo, ahora silencioso y parcialmente desmantelado. Objetos como ese reloj guardan secretos durante décadas, pero los secretos humanos, esos son los verdaderamente fascinantes. Capítulo 9. Después del crimen 3 días después, St. Mary Mead había recobrado algo de su habitual tranquilidad, aunque persistía un aire de asombro entre sus habitantes. La noticia del doble intento de asesinato, las falsificaciones de antigüedades y el tesoro del Maharajá habían proporcionado suficiente material para alimentar las conversaciones durante meses venideros. Miss Marple se encontraba en su jardín, cuidando diligentemente sus rosas, cuando la señorita Dolly, Bantry, su vieja amiga y confidente, se presentó para el té de la tarde. «Jane, querida, todo el pueblo no habla de otra cosa». «¡Qué asunto tan extraordinario!», exclamó la señorita Bantry, mientras se acomodaba en la pequeña mesa de jardín, que Marta había preparado con té y pastas. «Los asuntos humanos suelen ser extraordinarios cuando se examinan de cerca», respondió Miss Marple, quitándose los guantes de jardinería y tomando asiento, incluso en un lugar tan aparentemente tranquilo como St. Mary Mead. «¿Es cierto que el rubí será devuelto a la India?», me preguntó la señorita Bantry, inclinándose hacia adelante con interés. «Así es. El inspector Craddock me informó que el gobierno británico ha iniciado los trámites para la restitución formal. Parece que el escándalo ha acelerado ciertos procesos diplomáticos que normalmente llevarían años. Imagínate, y pensar que todo este tiempo
estuvo escondido en el busto del coronel. ¿Cómo lo descubrió Lady Emmeline? Miss Marple sirvió el té con precisión. Aparentemente, el coronel le dejó una pista en una de sus discusiones. Algo sobre mirar a la cara de la verdad. Lady Emmeline interpretó correctamente que se refería al busto. Y ahora ella y el profesor Hargreaves enfrentarán cargos por intento de asesinato y falsificación. Reflexionó la señorita Bantry, mientras que ese secretario, Harold Pritchard, es el verdadero asesino. ¡Qué complicado! La verdad rara vez es simple, comentó Miss Marple. Las personas acumulan capas de secretos y resentimientos a lo largo de los años, como los anillos de un árbol. El crimen, cuando ocurre, suele ser el resultado de décadas de sentimientos contenidos. ¿Y qué pasará con la joven Diana?, preguntó la señorita Bantry. Debe ser terrible descubrir que su colaborador era un asesino. Diana ha decidido continuar con su investigación, pero ahora de forma oficial. El vicario me contó esta mañana que está trabajando con historiadores para documentar adecuadamente lo sucedido en Kalapur. Una forma más constructiva de honrar su herencia. La señorita Bantry tomó un sorbo de té. ¿Y su marido, Edward? Oí que confesó falsamente para proteger a alguien. ¿Fue para proteger a Diana? Curiosamente no, respondió Miss Marple. Edward realmente creía que era culpable del ataque al profesor Hargreaves. Verás, la noche en cuestión, Edward fue al hospital con la intención de amenazar al profesor para obtener información sobre el rubí. Pero cuando llegó, encontró la habitación ya alterada y al profesor inconsciente. Asumió que había entrado alguien justo antes que él y, en su confusión, decidió asumir la responsabilidad pensando que protegía a Diana. ¡Qué extraordinario malentendido! Y bastante revelador sobre su carácter, añadió Miss Marple. A pesar de sus defectos, Edward demostró que es capaz de sacrificio por quienes ama. El inspector me comentó que los cargos contra él serán menores. Probablemente libertad condicional. ¿Crees que él y Diana podrán reconciliarse después de todo esto? Miss Marple contempló sus rosas antes de responder. El matrimonio, como Miss Canterbury Bells, requiere constante atención y cuidado. Han sufrido una helada severa, pero con el tiempo adecuado y un entorno nutritivo, podrían florecer nuevamente. Marta salió al jardín con un sobre en la mano. Ha llegado. Esto para usted, Miss Marple. Un mensajero lo trajo de Littlewick Manor. Miss Marple abrió el sobre con curiosidad. Contenía una breve nota de Wilkins, el mayordomo, junto con una pequeña caja de madera tallada. El mayordomo ha encontrado esto entre las pertenencias del coronel, explicó Miss Marple a su amiga. Aparentemente, el coronel dejó instrucciones de que me fuera entregado en caso de su fallecimiento. Al abrir la caja, encontraron un delicado broche de plata con un diseño de reloj de arena. Una nota manuscrita decía simplemente: «Para Miss Marple, quien comprende que la verdad, como el tiempo, siempre encuentra su camino». ¡Qué extraordinario!, exclamó la señorita Bantry. Parece que el coronel anticipaba que podrías estar involucrada en resolver el misterio de su muerte. O quizás, reflexionó Miss Marple, simplemente reconoció en mí a alguien que valora la verdad por encima de las apariencias. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre St. Mary Mead,
El Inspector Craddock realizó una última visita antes de regresar a la ciudad. He venido a despedirme y a agradecerle nuevamente su perspicacia, dijo, aceptando la taza de té que Miss Marple le ofrecía. Sin usted, probablemente habríamos arrestado solo a Lady Emmeline, dejando a un asesino en libertad. La observación cuidadosa es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, inspector. En un pueblo pequeño como este, uno aprende a notar las inconsistencias en el comportamiento humano. Sin embargo, hay algo que todavía me intriga, confesó el inspector. ¿Cuándo exactamente comenzó a sospechar de Harold Pritchard? Miss Marple sonrió levemente. Cuando mencionó que el coronel le había confiado información que no debería conocer, pero se mostró sorprendido al enterarse de que yo sabía sobre el mapa. Una contradicción sutil, pero reveladora. Y el ataque a sí mismo en la biblioteca, una táctica inteligente, pero imperfecta, añadió Miss Marple. El golpe fue calculado para no causar daño grave. Me recordó a mi sobrina nieta cuando fingía estar enferma para no ir a la escuela. Siempre exageraba los síntomas, pero nunca lo suficiente para justificar un médico. El inspector sonrió ante la comparación. La naturaleza humana es sorprendentemente predecible a veces, y a la vez infinitamente compleja, respondió Miss Marple, como el mecanismo de un reloj antiguo. Cuando el inspector se marchó, Miss Marple volvió a su labor de punto junto a la ventana. El pueblo retomaba gradualmente su ritmo habitual. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, marcando la hora del servicio vespertino. Una joven pareja paseaba por el sendero, riendo despreocupadamente. La vida continuaba, como siempre lo hace, incluso después de las tragedias más impactantes. Miss Marple observaba todo con sus ojos perspicaces, consciente de que bajo la aparente tranquilidad de St. Mary Mead, como en cualquier otro lugar, habitaban pasiones intensas, secretos guardados y corazones complejos, esperando ser comprendidos por quienes sabían realmente observar.